Bienvenidos a Navegando con Dios, tu podcast de fe. En esta noche tenemos un invitado especial, con quien vamos a conocer un poco de su historia, su experiencia, su llegada a la congregación y sobre todo, cómo ha sido su caminar con Dios. Bienvenido, mi amado hermano Alfredo. Mucho gusto un placer tener aquí con nosotros en las páginas de video de Belen Films, Belen Films. Nos gustaría conocer, para quienes todavía no conocen, nos gustaría saber cómo se llama, de dónde viene, cómo llegó aquí a la ciudad de Cuenca, en qué año llegó a la ciudad de Cuenca y por qué llegó a la ciudad de Cuenca y por qué eligió venir a la iglesia evangélica bilingüe El Belén. Muy buenas noches, mi hermano Diego, muy buenas noches acá a todos los hermanos cibernautas que en esta noche tal vez están presenciando esta página. Bueno, con respecto a la pregunta, mi hermano, mi nombre es Alfredo Cepeda Yautibú, soy de la comunidad El Troje, Parroquia Columbe, Cantón Colta y provincia de Chimborazo. Vengo de la iglesia matriz, de la iglesia Belén del Troje Grande, uno de los pioneros del evangelio, nuestra comunidad, luego de mencionar tal vez a Pulucate, Caliata, donde dieron sus primeros inicios del evangelio. Bueno, también con respecto a lo que preguntaba, yo llegué en el año 2001, en el mes de febrero, en la que llegué a esta ciudad por cuestiones de mi trabajo. En ese entonces, bueno, estuve temporalmente radicando en la ciudad de Guayaquil, pero por situaciones de trabajo tuve que migrar acá a la ciudad. Claro, en ese entonces no tenía familiares, no tenía tal vez de mi comunidad, no estaban radicando acá en esta ciudad, era una ciudad desconocida, igual también uno desconocido, tal vez llegué a esta ciudad con la finalidad de mi trabajo. En ese entonces, en el año 2001, en el mes de febrero ingresé a trabajar en mi escuela, donde hasta hoy trabajo. El nombre de la escuela es La Dolorosa, que está ubicado acá de esta ciudad a una hora, en la parroquia de San Juan, Cantón Gualaceo, también donde ya trabajo por 25 años. Entonces, con respecto a lo que preguntaban en llegar a esta iglesia, para mí fue algo maravilloso, donde que tal vez hoy nuestro pastor Pedro Yauripoma nos hizo la cordial invitación a mí, a mi esposa. En ese entonces vine con mi hijo, que estaba de 3 años, y en la que el pastor, bueno, justamente coincidimos. Llegué a arrendar el mismo edificio, la misma casa donde el pastor estaba arrendando. Entonces fue que nuestro pastor, bueno, como siempre con su carisma, siempre nos recibió y también nos invitó acá a la iglesia. En ese entonces nos hizo la presentación en un servicio dominical. Estuvimos justamente con mi hermano Juan Sina Luisa, mi hermana Vilma Carrillo. Habíamos llegado en ese entonces acá. Entonces ahí fue donde que, bueno, tuve ese privilegio hasta el día de hoy de pertenecer a esta iglesia. Entonces eso para mí ha sido de muchas anécdotas que tal vez en el transcurso de este programa lo iremos contando. Claro, así es, mi hermano Alfredo. Viene de la comunidad del Troje, mire, de una comunidad pionera del evangelio en sí. Entonces, mire, cuando llegó aquí por primera vez, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo se sintió? ¿Le resultó fácil de pronto que le presentaran al resto de la congregación, de pronto que usted no lo conocía en ese momento? ¿Cómo se sintió? Bueno, en ese entonces un poco, sinceramente, con miedo, porque como les dije, no tenía tal vez familiares ni amigos, no tenía conocidos prácticamente. Acá en ese entonces estaban de las comunidades, bueno, hoy están ya más comunidades. En ese entonces estaban ya más gente de Colta, de Majipamba, igual de Santiago de Quito, estaban más acá.
Pero así poco a poco, bueno, nos fuimos familiarizando, conociéndose con la iglesia. Tal vez en ese entonces también estaba nuestro pastor José Chimbolema. Entonces, bueno, doy gracias a Dios, siempre Pastor José Chimbolema siempre visitaba, siempre estaba ahí dándonos palabras de aliento, decía, tranquilo Alfredo, aquí te vas a levantar, vas a crecer y vas a ser un gran siervo. Y entonces fueron las palabras de ánimo que siempre de una u otra manera nos íbamos fortaleciendo, nos íbamos conociendo y construyendo amistades dentro de la iglesia. Muchas gracias, hermano Alfredo. ¿Y en qué momento dejó de ser solo un asistente nada más a la congregación? ¿En qué momento empezó a trabajar en el ministerio del Señor? De pronto en los diferentes ministerios a servir, de pronto con la profesión que usted tenía, de pronto con el conocimiento que usted tenía. ¿En qué momento empezó a servir y dejó de ser simplemente un asistente más? Sí, doy gracias a Dios. Bueno, para mí rápidamente... mis hermanos de la Junta Administrativa en ese entonces, Pastor Pedro, igualmente Pastor José, rápidamente, bueno, se estableció una amistad y también ya fortalecimos como iglesia esa unidad y por lo cual ya rápidamente en el año 2006 ya ingresé como secretario, ya como secretario oficialmente ingresé acá a la iglesia y desde ese entonces Dios me ha dado esa oportunidad a través de los siervos, a través de los pastores y he venido trabajando en diferentes ministerios, como los ministerios de Club Amigos por Siempre, he trabajado con Ministerio de Jóvenes, he trabajado diferentes proyectos y doy gracias a Dios porque Dios me ha complacido en diferentes áreas y puedo decir hoy Dios me ha dado esa satisfacción de servirles a Él. Y actualmente, ¿qué función cumple dentro de la iglesia, mi hermano Alfredo? Actualmente, bueno, ya voy por los 5 años, estoy como ministro de la iglesia. Bueno, sinceramente no quería tal vez decir este nombramiento, pero doy gracias a Dios, tal vez nació en el corazón del pastor y por lo cual tal vez puso nombrando aquí en la iglesia como encargado de toda la congregación como ministro. ¿Y qué ha aprendido o qué responsabilidad ha aprendido durante ese tiempo, durante los 5 años de ser ministro? Bueno, de aprender, doy gracias a Dios. He aprendido mucho en esta iglesia. He aprendido mucho en esta iglesia. Claro que desde joven, ya desde los 12 años, empecé a trabajar en el ministerio allá en mi iglesia como líder de jóvenes con tan temprana edad y también trabajaba como maestro de escuela dominical. Entonces también cursaba tal vez en ese entonces pedagogía, también estuve en estudios clase, entonces todo aquello me valió mucho ese conocimiento porque en el momento que iba también ya ejercí un año de secretario allá en la iglesia. Estuve un año de secretario y también estuve un año de secretario de la comunidad y ya tenía conocimiento y por lo tanto he crecido mucho acá en la iglesia. He crecido, doy gracias a Dios, he crecido lo que es en el servicio espiritualmente. Claro que ha habido diferentes desiertos que he tenido que atravesar. Y tal vez por ahí salió ese lema que siempre lo tengo en mi corazón y en mi mente y decir, sin desiertos no hay gloria. Amén. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, hoy que ya hemos conocido un poco de su historia, de su vida, entonces queremos entrar al tema principal, que es navegando con Dios. En este sentido, pues queremos hacerle una pregunta. Cuando escucha la expresión navegando con Dios, ¿qué significa para usted navegando con Dios? ¿Qué nos podría decir acerca de este tema? Navegando con Dios trae mucho impacto en nuestras vidas, ¿no? Como de antes decía, tal vez mi lema ha sido sin desierto no hay gloria. Y hoy podemos tal vez dar algo más impactante, decir navegando con Dios. Y para mí navegando con Dios es siempre tener a Dios en nuestras vidas. Nuestra vida es como estar en un naufragio
Y dentro en alta mar tal vez siempre van a estar presentes las olas, tal vez habrá momentos de bonanza, pero siempre con Dios siempre vamos a tener esa confianza en Él. A pesar de que cada ser humano tiene diferentes aflicciones, problemas, pruebas, tal vez como lo quieran llamar, pero siempre cuando estamos dependiendo de Dios, siempre Dios nos da ese respaldo. Y tal vez por eso es navegando con Dios. Y Dios no nos va a dejar hundir en esa alta mar. Dios siempre nos va a tener con Él, siempre nos va a tener esa misericordia, siempre nos va a tener en gracia. Amén. ¿Y cuál ha sido una de las tormentas que usted ha tenido que pasar? Una de las tormentas más difíciles que ha enfrentado en su vida. Una de las tormentas de tantas. Bueno, Dios me ha tocado, Dios me ha procesado de diferentes maneras. Tal vez una de ellas es en el año 2006, donde que perdí a mi última hija. Dios me ha bendecido con 4 hijos, un hijo y 3 hijas. Y en ese entonces tal vez la tercera falleció de una manera tal vez menos esperada. Tal vez para nosotros fue algo duro como familia asimilar esa situación porque no pudimos tal vez creer lo que nos estaba pasando, porque en ese entonces yo estuve siendo diácono en esta iglesia, en donde que mi hija, me acuerdo que era un día miércoles, donde que mi hija se cayó del segundo piso. Como acá las casas son altas, y era hoy tal vez hablando de unos 3 pisos así más o menos, cayó mi hija y fue algo duro, donde que los vecinos lo habían socorrido, lo habían llamado a la ambulancia y nosotros simplemente fuimos a encontrar en el hospital. Entonces en ese entonces lo vimos ahí en el quirófano y uno de los doctores salió y dijo, los papás, ¿quiénes son los papás? Entonces dijimos nosotros. Y lo único que los doctores nos preguntaron, dijo, ¿qué son ustedes? ¿Son católicos o evangélicos? Entonces nosotros le respondimos, somos evangélicos. Entonces lo único que el doctor dijo, mire, si son católicos llamen al cura, si son evangélicos llamen al pastor, pero yo les deseo que oren mucho porque ya ha perdido una parte, la mitad del cuerpo ya está sin movimientos. Entonces nosotros en ese entonces como no sabíamos qué hacer, prácticamente nos tuvimos que arrodillar y orar, subimos a una parte en el hospital, arrodillamos y oramos, dijimos, Señor, no permitas tal vez que mi hija sufra y tampoco que nosotros como padres suframos. Entonces, dicho eso, habíamos orado mucho, lloramos mucho, porque para nosotros fue una gran bendición porque como cualquier pareja, tal vez en el hogar siempre había problemas, tal vez con mi esposa, tal vez en el trabajo, por muchas situaciones. Y mi hija, la que falleció, fue tal vez una de las personas como ya con un pensamiento de un adulto. Y decía, papi, ¿por qué te enojas? Papi, no te enojes. O cuando mi esposa se enojaba, decía, siempre tenía como la mamá traía tal vez una galleta de amor, un yogur, y decía, mire, vaya, mami está molesta, vaya a darle esta galleta para que ya no esté molesta. Entonces fueron tantas cosas que para nosotros fue muy difícil. Bueno, libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Aquí, en este punto, pues, ¿qué hizo usted después de que falleció su hija para mantener a los pies de Cristo? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? O sea, a lo mejor ese rato de pronto oró, de pronto ya falleció, lo enterraron de pronto, pero ¿cómo vino? ¿Cómo después qué pasó? ¿Cómo usted hizo para mantener en los caminos del Señor?
Bueno, en ese, como siempre, tal vez como al inicio dije, para nosotros fue un proceso. Humanamente no fue algo fácil asimilar, tal vez en ese entonces, humanamente tal vez yo me equivoqué o mi esposa se equivocó, o tal vez buscar culpables, pero en ese entonces Dios nos dimos cuenta que la palabra de Dios dice, el padre que ama lo castiga. Entonces dije, Dios nos ama, Dios nos quiere corregir. Pero fueron años hasta que en el año 2010 nació mi otra hija. Entonces es como que Dios tuvo misericordia y dijo, mira, tal vez tanto han sufrido, tanto han llorado y hoy te voy a devolver con otra hija. Entonces tal vez de esa manera nosotros lo pudimos superar y muchas veces nosotros tal vez como cristianos estamos dando gracias a Dios solamente en momentos buenos, pero la palabra de Dios a mí en ese entonces me enseñó, donde nos enseña, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, y en el libro de Job nos habla, dice que el hombre nace para la aflicción. Entonces decíamos, nosotros tenemos que pasar todo aquello, y Pablo decía, es necesario que pasen todos estos tipos de pruebas, porque verdaderamente para poder entrar al reino de los cielos. Entonces todo eso nos ha mantenido firmes y mucho más buscar a Dios, porque verdaderamente tal vez estuve en la iglesia a medias tintas en ese entonces, pero de ahí lo que usted decía en Colosenses 3:23, tal vez yo aprendí verdaderamente a valorar tal vez el trabajo en la iglesia, y me caracterizo por ser una persona que me gusta hacer las cosas con excelencia. Y mire, con su experiencia y con todo lo que usted ha vivido, ¿qué puede decir usted? ¿Qué sucede cuando una persona se aleja de Dios o toma malas decisiones? En este caso usted no lo tomó las malas decisiones. De pronto en algunas parejas, en algunas familias hemos visto de pronto cuando suceden estas cosas, se alejan de Dios, se van saliendo de la iglesia de pronto y dicen porque estamos de luto, porque no sé si Dios existiera, no nos hubiese puesto en estas pruebas y entonces se alejan. Pero ¿qué diría usted a las personas que toman esas malas decisiones? Bueno, en cuanto a esta pregunta, Diego, como les dije, muchas veces nosotros como humanos nos acostumbramos tal vez de ser agradecidos o estar contentos cuando solamente Dios nos bendice, pero no queremos apropiarnos de las promesas cuando verdaderamente Dios promete una disciplina, Dios promete un castigo. Entonces, si la palabra nos menciona de que en el mundo tendremos aflicciones, Dios nos pide estar firmemente en el camino del Señor. Y la palabra también nos enseña que nuestra vida es una lucha diaria, constante. Entonces yo quiero tal vez en esta noche dar esa palabra de aliento, de que cada uno de nosotros podamos seguir navegando con Dios, seguir luchando con Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando nosotros permanecemos en Él, Dios siempre tendrá misericordia, Dios siempre tendrá esa gracia, y si nosotros nos equivocamos, Dios siempre tendrá listo el perdón para cada uno de nosotros. Por mi parte digo, siempre sigamos, porque las pruebas, los problemas, tal vez las enfermedades, cuántas cosas son una oportunidad para nosotros poder acercarnos más a Dios, para poder buscar más la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, mi hermano Alfredo. En realidad ha sido muy fructífero esta conversación. En realidad nos deja muchas enseñanzas a cada uno de nosotros. Como últimas palabras, ¿qué le diría a la juventud actual en sí? A todos los que están visualizando las redes sociales de Belenfield, las páginas oficiales de Belenfield, ¿qué les diría? ¿Qué les diría sobre el tema navegando con Dios? ¿Cómo les animaría usted a cada uno de los hermanos que están visualizando? Bueno, en cuanto a la juventud hoy en día, estamos conscientes de que estamos en un mundo globalizado y el mundo es cambiante. Y también estamos conscientes de que hoy tal vez la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho y así el pecado también ha avanzado mucho. Y tal vez muchos jóvenes hoy en día tal vez se están perdiendo en las redes sociales, en la tecnología y cuántas cosas más. Pero muy importante tal vez decir acá, navegando con Dios.
Jóvenes, yo creo que estamos en el tiempo perfecto. Conocemos a José, conocemos a Daniel, jóvenes que en la Biblia ellos marcaron una historia. ¿Por qué marcaron una historia? Porque mostraron la dependencia de Dios. José, algo muy importante, nos enseña de que todas las cosas que él hacía, lo hacía con excelencia. Mire, José tal vez tuvo que pasar, tal vez el asilo de su nación, tal vez tuvo que pasar el desprecio de sus hermanos, tal vez tuvo que pasar tal vez la prueba de la mujer de Potifar, estuvo preso, pero a pesar de todo eso, ninguno de aquello impidió que José haga las cosas conforme lo que había Dios enseñado y sus padres lo habían enseñado. Pero en esto, mira lo que podemos aprender. José tuvo que pasar diferentes pruebas, diferentes adversidades, pero Dios lo puso en alto. ¿Cómo? Nombrándole como gobernador de Egipto. Entonces, hoy puedo decir, ante cualquier adversidad, esas olas que tal vez representan en el mar, son las adversidades, son los problemas, son las dificultades. Sé que van a haber para jóvenes. Tal vez muchas veces nos olvidamos de jóvenes, muchas veces nos olvidamos de los niños, pero conozco como joven, conozco tal vez como un profesional, un maestro, conozco que los jóvenes tienen diferentes problemas en sus hogares, tal vez hoy en día, tal vez los acosos, tal vez el bullying, hay tantas cosas que la juventud hoy está enfrentando a más de las tecnologías, de las redes sociales, pero yo les invito a queridos jóvenes están a tiempo de acercarse a Dios, de buscar más a Dios y también hacerlo con excelencia. De mi parte, agradecer tal vez acá a la juventud, tal vez de la iglesia también, que cada uno de ellos se han levantado de una u otra manera, formar en diferentes ministerios y hoy en esta tecnología, tal vez que podemos llegar hasta el último rincón del mundo. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Alfredo, y nos dice, no importa cuán fuertes sean las olas, no importa, pero si nosotros estamos navegando con Dios, nuestra barca, siempre tenemos una razón para seguir adelante. Amén. Entonces, esto ha sido Navegando con Dios. Nos encontraremos en un próximo episodio, pero antes de despedirnos, pues, como Belén Films, queremos hacernos con un pequeño presente. A lo mejor no es grande, pero es algo para que usted tenga en su cajita de recuerdos y diga, sí, algún rato estuve ahí. Y tenga este presente y diga de pronto algún momento, vendrá aflicciones, vendrá alguna situación, pues y usted diga, estoy navegando con Dios. Y quien maneja mi barca es Cristo Jesús. Mi hermano Alfredo, pues queremos hacer la entrega de este pequeño presente y queremos darle gracias pues a cada uno de ustedes quienes están visualizando a través de las redes sociales y a través de las páginas oficiales de Belén Films. Como les decía, esto ha sido Navegando con Dios, un episodio para poder seguir hablando de la palabra de Dios al mundo entero. Antes de finalizar, pues vamos a ver la pregunta que le dejé. Antes de finalizar, vamos a ver. Antonia Euripoma nos dice, navegando con Dios no es bonito ni fácil en la vida. Tenemos dificultades, pero tenemos a Dios y los planes de Dios son maravillosos, dice. Dice, estuvimos nosotros, Jiji dice, y acá nos dice, en ese entonces les decía, bueno, ¿quién en ese punto, en la última pregunta, quien nos ha respondido la pregunta es nuestra hermana Antonia Euripoma? Entonces, damos gracias a todos quienes están visualizando las páginas de Belén Films y agradecemos. Estamos con otro episodio el próximo viernes a las 8 de la noche en las mismas instalaciones de Belén Films con otros invitados especiales. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga, los guarde siempre a cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi hermano Alfredo, por aceptar la invitación y llegar a este lugar, y gracias por sus consejos y gracias también por sus enseñanzas que nos deja. Muy buenas noches.